El frío del suelo de baldosas baratas se filtraba a través de sus calcetines finos, un recordatorio constante de la miseria que se había instalado en su pequeño piso de Madrid. Daniel, con sus 40 años pesándole como un siglo, observaba la pantalla de su teléfono sobre la mesa de la cocina. 487 euros y 30 céntimos. Ese era el número exacto que se interponía entre él y la nada absoluta. Afuera, la ciudad vibraba con una vida que le era ajena, un zumbido distante de sirenas y risas que solo servía para acentuar el silencio asfixiante de su apartamento. Sentía un nudo helado en la boca del estómago, una mezcla de hambre y pánico que se había vuelto su compañera inseparable. Sus manos de carpintero, antes fuertes y cubiertas de un fino polvo de madera, ahora se sentían torpes y vacías. Las miraba, viendo en ellas el mapa de su fracaso, las líneas de una vida que se había desviado hacia un precipicio del que no sabía cómo escapar. El aire olía a polvo y a la cena barata de la noche anterior, un aroma agrio que parecía impregnar las paredes. El recuerdo de su taller era una tortura. A veces, si cerraba los ojos con fuerza, casi podía oler de nuevo el perfume agudo del serrín de pino y la fragancia química del barniz. Podía escuchar el zumbido familiar de la sierra de cinta, el golpe seco del martillo sobre la madera. Era una sinfonía que había sido la banda sonora de su vida, la prueba tangible de su propósito. Ahora, el único sonido era el goteo intermitente del grifo del fregadero y el latido ansioso de su propio corazón en sus oídos. El taller había cerrado hacía 6 meses, llevándose consigo no solo su sustento, sino también el último eco de la voz de su esposa, Elena, que siempre le decía que sus manos podían construir cualquier cosa. Daniel sentía que había traicionado su memoria, que había dejado que el mundo demoliera el pequeño reino que habían construido juntos. Un dolor sordo le martilleaba las sienes, una presión constante detrás de los ojos que amenazaba con quebrarlo. Cada respiración se sentía pesada, como si el aire mismo estuviera cargado de deudas y promesas rotas. Sobre la misma mesa donde el saldo bancario brillaba como una sentencia, yacía el otro presagio de su caída, el aviso de desahucio. Aquel papel oficial, de un blanco agresivo, parecía irradiar una frialdad propia. Daniel no necesitaba leerlo de nuevo, cada palabra estaba grabada a fuego en su mente. 72 horas. Tenían 72 horas para abandonar el lugar que había sido su hogar. La náusea le subió por la garganta, un sabor amargo a bilis y miedo. Recorrió con la mirada el pequeño salón, los muebles desgastados, el dibujo de Sofía pegado con cinta adhesiva en la pared. Ya no veía un refugio, veía una trampa, una caja de la que estaban a punto de ser expulsados. El zumbido de la ciudad, antes solo un ruido de fondo, ahora sonaba como una cuenta atrás, cada bocina de coche, cada grito lejano, un tic-tac burlón que medía el tiempo que le quedaba para fracasar por completo. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda, a pesar del calor pegajoso de la noche madrileña. El ancla que le impedía dejarse llevar por la corriente de desesperación dormía en la habitación contigua. El sonido suave y rítmico de la respiración de Sofía era la única melodía pura en su mundo de disonancia. Se asomó por la puerta entreabierta, observando a su hija de 8 años, acurrucada bajo una manta fina, con el rostro sereno en la penumbra. Ella era la razón de su lucha y a la vez la prueba más dolorosa de su impotencia. La culpa era una bestia física que le oprimía el pecho, dejándolo sin aire. ¿Cómo le explicaría que tenían que irse? ¿A dónde irían? El terror de imaginarla con frío, con hambre, durmiendo en un lugar sin alma, era una imagen tan vívida que le provocó un espasmo. Lágrimas silenciosas y calientes quemaron sus mejillas, las primeras que se permitía en semanas. Su propio estómago se retorcía de hambre, un dolor agudo que ignoraba durante el día, pero que en la quietud de la noche se volvía un aullido, y sabía, con una certeza que lo destrozaba, que pronto sería un dolor que su hija también podría llegar a sentir. Se apoyó contra el marco de la puerta, un hombre hueco en el umbral de la ruina. La única luz era un resplandor anaranjado y enfermo que se filtraba desde la calle, proyectando largas sombras que danzaban como espectros. Había agotado todas las opciones. Los pocos amigos que le quedaban ya tenían sus propias batallas,
Y la familia era un recuerdo lejano, una colección de números de teléfono que ya no existían. Estaba solo, absolutamente solo, con menos de 500 euros y una niña que confiaba en él para detener la caída. Cerró los ojos, buscando un plan, una idea, una chispa de la vieja resiliencia del carpintero que podía arreglar cualquier cosa, pero no encontró nada, solo un vacío oscuro y profundo, el silencio de un taller abandonado y el peso insoportable de su amor por Sofía. El abismo estaba ahí, a sus pies, y no tenía a dónde correr. ¿Qué harías en su lugar cuando cada puerta se ha cerrado y la única persona que depende de ti duerme sin saber que el fin de su mundo está a solo unas horas de distancia? Si quieres descubrir si una luz puede nacer en la más profunda oscuridad, suscríbete y acompáñanos en esta historia hasta el final. A los 2 días de la notificación de desahucio, cuando la desesperanza era ya una niebla densa que lo envolvía todo, llegó. No era una factura ni otra amenaza legal, sino un sobre amarillento, casi quebradizo al tacto. El papel se sentía antiguo, con una textura rugosa bajo sus dedos callosos. El sello, de una notaría en una provincia de la que apenas había oído hablar, era de un morado solemne. Daniel lo sostuvo contra la escasa luz que entraba por la ventana, sintiendo el latido de su corazón acelerarse con una mezcla de escepticismo y un pulso eléctrico de algo que no se atrevía a nombrar: esperanza. El sonido del papel al rasgarse fue un pequeño estallido en el silencio opresivo de la cocina. Desdobló la carta con manos temblorosas, el olor a papel viejo y tinta seca llenando sus fosas nasales. Contuvo la respiración, sintiendo que aquel frágil pedazo de celulosa podría ser una balsa o la piedra final que lo hundiría para siempre. Sus ojos recorrieron las primeras líneas, escritas en una tipografía formal y distante. Por la presente se le notifica. Las palabras bailaron ante sus ojos. El nombre de su tío abuelo, Eladio, era un eco de un pasado que no conocía, una rama del árbol genealógico que creía seca y olvidada. El documento hablaba de una herencia. No era dinero. El corazón de Daniel dio un vuelco doloroso antes de seguir leyendo. Era una propiedad, un cortijo y sus tierras circundantes en un rincón perdido de la España vaciada. La palabra herencia resonó en su cabeza como una campana lejana. Un techo. No era una fortuna, no era una solución mágica, pero era un techo, un lugar para Sofía. Un calor incipiente, casi olvidado, comenzó a extenderse por su pecho, una sensación física de alivio que le aflojó la tensión de los hombros. «Papá, ¿qué es?», preguntó la voz de Sofía desde el salón, pura e inocente. Daniel levantó la vista del papel, una sonrisa frágil y genuina, curvando sus labios por primera vez en meses. «Es una oportunidad, mi amor», susurró para sí mismo, sintiendo un nudo de emoción en la garganta. La decisión no fue tal. Fue una rendición a la única opción disponible. El sonido de la cinta de embalar al ser arrancada del rollo se convirtió en la nueva banda sonora del apartamento, un ruido pegajoso y decidido que sellaba su pasado en cajas de cartón. Empacaron lo poco que tenían: ropa, los libros de Sofía, la única foto enmarcada de Elena. Daniel forzó una sonrisa para su hija, pintándole la huida como una gran aventura. «Vamos a una casa en el campo, Sophie, con árboles y pájaros». Ella aplaudió, sus ojos brillando con una emoción que partió el corazón de Daniel en dos. La ansiedad, un animal agazapado, le roía las entrañas, pero la esperanza era un opiáceo poderoso. Vendió sus últimas herramientas de carpintero, a aquellas que se había negado a vender por su valor sentimental. El tintineo de las monedas en su bolsillo fue un sonido agridulce, el precio de su rendición y el billete de ida hacia lo desconocido. El último adiós al piso fue rápido, sin mirar atrás. No había nada allí que quisiera recordar. La estación de autobuses de Méndez Álvaro era una bestia de hormigón y acero que respiraba humo de diésel en el frío del amanecer. El aire helado de la madrugada se colaba por su chaqueta fina, haciéndole temblar. Sofía dormitaba sobre su regazo, un peso cálido y precioso que lo anclaba a la realidad. A través de la sucia ventanilla del autobús, Daniel observó cómo las luces de Madrid se encogían y se desvanecían,
convirtiéndose en una mancha borrosa en la oscuridad. No sintió nostalgia, sino una extraña mezcla de alivio y un terror paralizante. Se estaba arrancando de la única vida que conocía para lanzarse a un vacío total. El motor del autobús comenzó a rugir, una vibración profunda que sintió en los huesos, un zumbido monótono que se convirtió en la cuna de su viaje incierto. Cerró los ojos, imaginando un campo verde, un techo sólido, el olor a tierra mojada. Se aferró a esa imagen como un náufrago a un trozo de madera, mientras el vehículo lo llevaba cada vez más lejos de sus fracasos. Las horas se fundieron en un tapiz monótono de paisajes áridos y cielos inmensos. El sol, implacable, golpeaba la ventanilla, convirtiendo el interior del autobús en un horno de aire rancio y sudor ajeno. Daniel sentía el sudor pegajoso correr por su cuello, la camisa húmeda pegada a su espalda. Su cuerpo, acostumbrado al movimiento y el esfuerzo físico, se quejaba por la inmovilidad forzada. El dolor sordo en la parte baja de su espalda era una molestia constante. Sofía, que al principio había estado fascinada por el viaje, ahora se retorcía inquieta en su asiento. «¿Cuánto falta, papá?» Su vocecita era un estribillo de impaciencia y cansancio. «¿Ya llegamos?» Daniel le respondía con una paciencia que no sentía, su propia esperanza menguando con cada kilómetro de carretera desierta. Miraba por la ventanilla, buscando una señal de vida, un árbol verde, un pueblo, algo que rompiera la uniformidad marrón y ocre. Pero solo había tierra seca y un horizonte que parecía huir de ellos. El autobús los depositó en un pueblo que parecía un decorado olvidado de un western. El polvo lo cubría todo con una fina capa ocre. El silencio fue lo primero que lo golpeó. Un silencio casi violento después del ruido incesante de Madrid. El aire olía a tierra reseca y a estiércol, un olor denso y rural que se pegaba a la garganta. Tuvieron que esperar 3 horas bajo el sol abrasador en una parada de autobús desvencijada que no ofrecía sombra alguna. El calor era opresivo, una presencia física que aplastaba los hombros y dificultaba la respiración. Daniel compró una botella de agua. El precio le pareció un robo y le provocó una punzada de angustia en el estómago. Cada céntimo contaba. Sofía se sentó en la maleta, con la cara roja por el calor, y él sintió una oleada de duda, una corriente fría de pánico que le recorrió la espina dorsal. ¿Qué estaba haciendo? ¿A qué clase de infierno los estaba llevando? Trató de ahuyentar el pensamiento, pero éste se aferró a él como el polvo del camino. El segundo autobús era una reliquia de otra época, un vehículo que tosía y se quejaba a cada metro. El traqueteo sobre el camino de tierra sin asfaltar era tan violento que Daniel tuvo que sujetarse con fuerza para no golpearse. A través de la ventanilla, el paisaje se había vuelto aún más salvaje y desolado. Ni una casa, ni un poste de luz, solo rocas, matorrales espinosos y el cielo infinito. La frágil esperanza de Daniel se había agriado por completo, transformándose en una pesada bola de pavor en su estómago. Sostuvo la mano de Sofía con más fuerza. Sus pequeños dedos eran un ancla frágil en su mar de incertidumbre. De repente, el conductor frenó en medio de la nada. Señaló con el pulgar un sendero de tierra apenas visible que se perdía entre la maleza. «Es por ahí», dijo con una voz áspera y desinteresada. «Buena suerte». La puerta se abrió con un chirrido neumático y el sonido del motor del autobús al alejarse fue lo más parecido al fin del mundo. Un silencio profundo, casi sagrado y absolutamente aterrador, cayó sobre ellos. El sendero era una mentira, una vaga sugerencia de camino que se borraba a cada paso. Las ruedas baratas de sus maletas se hundían en el polvo y las piedras, obligando a Daniela a arrastrarlas con un esfuerzo que le quemaba los músculos de los brazos. El sol de la tarde era un martillo que golpeaba su nuca sin piedad. El único sonido era el chirrido ensordecedor y agudo de las cigarras. Un grito constante que parecía taladrarle el cerebro. Sentía la camisa empapada pegada a su espalda. Su garganta era un desierto de papel de lija. Cada inhalación era un trago de aire caliente y polvoriento. Sofía, que había intentado mantener el ritmo, comenzó a lloriquear en voz baja, un sonido que era más de agotamiento que de tristeza. «Ya casi llegamos, cariño», mintió Daniel.
aunque sus propias piernas temblaban por el cansancio. El peso de la maleta y el de su fracaso inminente se sentían exactamente iguales, una carga aplastante que lo estaba hundiendo en la tierra seca de aquel lugar olvidado por Dios. A través de la calima que vibraba sobre el suelo, lo vieron, el cortijo. Pero la silueta que se recortaba contra el cielo azul y cruel no era la de un hogar, era el esqueleto de un animal prehistórico, una estructura dentada y rota que parecía a punto de derrumbarse sobre sí misma. El corazón de Daniel se detuvo y luego cayó en picado hasta el fondo de su estómago. Un pavor helado, más frío que cualquier noche de invierno en Madrid, le recorrió el cuerpo entero, erizándole el vello de los brazos. No, no podía ser eso. Tenía que haber un error, una confusión, una broma macabra del destino. Se detuvo en seco, el asa de plástico de la maleta clavándose en la palma de su mano. Buscó en la distancia otra construcción, otra señal, pero no había nada. Solo esa ruina, ese monumento al abandono que lo esperaba al final del camino. La palabra hogar se convirtió en ceniza en su boca. La esperanza, que ya era un hilo débil, se rompió con la violencia de un latigazo, dejándolo completamente vacío por dentro. A medida que se acercaban, la cruda realidad se enfocaba con una nitidez cruel, borrando cualquier resquicio de duda. Una enorme sección del tejado de tejas rojizas se había desplomado hacia adentro, dejando un agujero negro y boquiabierto, una herida abierta a los elementos. Las ventanas eran cuencas vacías y oscuras en la fachada de piedra, o estaban tapiadas con tablas de madera podrida que parecían a punto de deshacerse. Y entonces, antes de que pudieran llegar a la puerta, los golpeó el olor. Fue una ola física, una pared invisible de hedor que los hizo retroceder instintivamente. Era una pestilencia compleja y abrumadora, la firma olfativa de la decadencia absoluta. Daniel sintió una arcada, un espasmo en el estómago que le subió por el esófago. Se llevó una mano a la nariz, pero el olor era tan penetrante que parecía filtrarse a través de su piel, impregnando su ropa, su pelo, sus propios pensamientos. Era el olor de una tumba, no el de una casa. El olor del fin de todas las esperanzas. Era un perfume nauseabundo y multifacético, una sinfonía de la putrefacción. La nota de fondo era el olor húmedo y terroso del moho, un aroma que hablaba de oscuridad y agua estancada. Sobre esa base se superponía el hedor agrio y punzante de los excrementos de animales, probablemente ratas y aves que habían reclamado la ruina como suya. Pero lo peor era una nota subyacente, un dulzor enfermizo y empalagoso, el olor inconfundible de la materia orgánica en lenta descomposición, de algo que una vez estuvo vivo y ahora se deshacía en la nada. Daniel sintió como la bilis le subía por la garganta. Volvió la cabeza, buscando una bocanada de aire limpio, pero la atmósfera entera estaba saturada con esa pestilencia. Sofía se escondió detrás de su pierna, tosiendo y con los ojos llorosos. El olor no era solo un olor, era una declaración, un manifiesto de abandono y muerte que gritaba que aquel lugar no era para los vivos. Era un ataque directo a los sentidos, un aviso brutal de que habían llegado al infierno. La puerta principal, una robusta plancha de madera que alguna vez debió ser imponente, colgaba ahora de un solo gozne oxidado, torcida y derrotada. Daniel la empujó con la punta de los dedos. El sonido que produjo fue un gemido largo y lastimero, un crujido de madera vieja y metal corroído que resonó en el silencio absoluto como un quejido de dolor. El eco se perdió en la oscuridad del interior. Dio un paso vacilante a través del umbral, y sus botas levantaron una nube de polvo tan densa que pareció sólida por un instante. La nube bailó y se arremolinó en el único rayo de sol que lograba colarse por un agujero en el techo, iluminando millones de partículas suspendidas en el aire, los fantasmas de décadas de abandono. En ese instante, escuchó un sonido, un correteo rápido y sigiloso entre las sombras, el rascar de pequeñas garras sobre piedra. Ratas, por supuesto. El escalofrío que sintió no fue por el miedo a los roedores, sino por la confirmación de que no estaban solos en aquella tumba. Si el exterior era un esqueleto, el interior era las entrañas revueltas. Era peor, mucho peor de lo que su mente pesimista había podido imaginar.
Muebles rotos y volcados yacían esparcidos como los huesos de una masacre, cubiertos por una gruesa mortaja de polvo gris y telarañas que colgaban como jirones de tela fantasmal. En el centro de lo que parecía haber sido el salón principal, una montaña de escombros, tejas rotas y vigas astilladas marcaba el lugar donde el techo se había rendido. La lluvia, entrando sin piedad por el boquete, había trazado largos y oscuros caminos de humedad por las paredes, como si la casa misma hubiera estado llorando durante años. Daniel sintió una opresión en el pecho, la sensación abrumadora de un abandono tan profundo que era casi una presencia física. Aquel no era un lugar para vivir, era un lugar donde las cosas venían a morir. El aire, viciado y pesado, olía a tiempo estancado, a historias terminadas, a un silencio que era más ruidoso que cualquier grito. Sofía no entró. Se quedó paralizada en el umbral, su pequeña figura recortada contra la luz cruda del exterior. Se había llevado una mano a la boca. Sus ojos, que horas antes brillaban con la promesa de una aventura en el campo, estaban ahora desmesuradamente abiertos, fijos en la devastación interior. El miedo y una insondable decepción habían reemplazado toda la ilusión infantil. Aferraba con su otra mano la falda de su vestido, un pequeño gesto de autoprotección que a Daniel le pareció un puñal en el corazón. Después de un largo silencio, su vocecita, apenas un susurro tembloroso, rompió el aire estancado. «Papá», dijo, «esta casa está rota». No era una pregunta, era una afirmación, la simple y demoledora verdad dicha por la única persona cuya opinión le importaba. Esa frase, tan inocente y tan brutalmente precisa, fue el golpe de gracia. El nudo en el estómago de Daniel se apretó hasta convertirse en un fragmento de hielo afilado. Había fracasado, otra vez, y esta vez su hija era testigo directo. Las maletas cayeron de sus manos. El golpe sordo contra el suelo polvoriento levantó otra nube gris, un sonido de derrota, final e irrevocable. Daniel se quedó inmóvil, un autómata al que le hubieran cortado los cables. Recorrió con la mirada la ruina que lo rodeaba, los muebles destrozados, las paredes llorosas, el cielo visible a través del techo roto. Luego miró el rostro aterrorizado de su hija, y finalmente bajó la vista a sus propias manos, las manos de carpintero que se suponía que podían construir y reparar cualquier cosa. Ahora estaban vacías, cubiertas de polvo, inútiles, sin dinero, sin hogar, sin taller, sin escapatoria. Solo este mausoleo de decadencia y la niña a la que le había prometido un futuro. La frágil llama de esperanza que lo había impulsado a cruzar medio país se había extinguido por completo, sumiéndolo en una oscuridad más profunda y fría que la del propio cortijo. Una única lágrima, caliente y salada, se abrió paso por la mugre de su mejilla. Había tocado fondo, un fondo rocoso y sin retorno. Los primeros días en el cortijo no fueron una lucha por la supervivencia, sino una rendición al caos. Daniel se movía como un sonámbulo a través de la podredumbre, su mente un zumbido blanco de desesperación. Pero al tercer amanecer, algo cambió. Vio a Sofía, sentada en la única silla intacta que habían arrastrado al exterior, dibujando con un trozo de carbón sobre una teja rota. Su rostro estaba sucio, y sus ojos, aún asustados, se concentraban en su pequeña obra de arte con una determinación que avergonzó a Daniel. El amor por ella, una fuerza tectónica bajo la superficie de su apatía, finalmente se abrió paso. No podían vivir así, no podían rendirse a la ruina. Tenían que reclamar al menos un pequeño rincón de aquel infierno, un espacio que pudieran llamar suyo. Sintió un tirón en los músculos de la espalda al ponerse en pie, un dolor que por primera vez en días no era de desesperación, sino de propósito. Iba a limpiar, iba a construir un refugio, aunque fuera un único cuarto en medio del desastre. Era lo único que sabía hacer. El trabajo comenzó con una furia silenciosa. Daniel encontró un trozo de viga que usó como palanca para apartar los escombros más grandes del salón. El sonido de la madera astillándose y las tejas rotas raspando la piedra era una cacofonía violenta, una guerra declarada contra el abandono. El polvo se levantaba en nubes tan espesas que tenía que detenerse, tosiendo,
con los ojos ardiendo y la garganta seca como el esparto. Cada músculo de su cuerpo gritaba en protesta, debilitado por la inacción y la mala alimentación. Pero el sudor que le empapaba la camisa y le corría por la frente era extrañamente purificador. Era un sudor de esfuerzo, no de miedo. Con cada piedra que movía, con cada tabla podrida que arrancaba, sentía que no solo estaba limpiando la casa, sino también la parálisis que se había apoderado de su alma. El olor a podredumbre seguía siendo abrumador, pero ahora se mezclaba con el olor de su propio sudor, el olor del trabajo, el olor de un hombre que se negaba a ser enterrado en vida. El carpintero estaba despertando. Sofía, al ver a su padre trabajar, pareció contagiarse de aquella energía renovada. Después de un rato de observar desde la puerta, entró con cautela, sus pequeños pasos levantando nubecillas de polvo. Encontró un viejo trapo y, sin que nadie se lo pidiera, comenzó a intentar limpiar el polvo de una de las paredes de piedra. Era un gesto inútil. El trapo apenas dejaba una mancha húmeda sobre décadas de suciedad, pero el acto en sí fue como un bálsamo para el corazón herido de Daniel. Hacían algo juntos. Eran un equipo. Trabajaron durante horas, en un silencio solo roto por el sonido de su labor y la respiración fatigada de ambos. El sol comenzó a descender, tiñendo el polvo suspendido en el aire de un color dorado y fantasmal. Lograron despejar un pequeño espacio en el centro del salón, una isla de piedra limpia en un mar de escombros. Estaban exhaustos, cubiertos de mugre de la cabeza a los pies, pero por primera vez, desde que llegaron, no se sentían como víctimas. Eran habitantes. Al día siguiente, Daniel decidió que necesitaban un dormitorio, un lugar seguro donde Sofía pudiera dormir sin miedo a que algo le cayera encima. La mayoría de las habitaciones eran trampas mortales, con vigas colgando precariamente o suelos inestables, pero había una, al final de un pasillo oscuro, cuya puerta parecía extrañamente intacta. Estaba cerrada, pero no con llave. Parecía atascada, hinchada por la humedad de los años. Daniel apoyó el hombro y empujó con todas sus fuerzas. La madera gimió, se resistió, un sonido profundo y quejumbroso. Sentía la presión en el hombro, un dolor agudo que le recorría el brazo. Empujó de nuevo, un gruñido escapando de su garganta. Con un crujido ensordecedor de madera vieja rindiéndose, la puerta cedió y se abrió unos centímetros. Una ráfaga de aire viciado, diferente al del resto de la casa, salió de la oscuridad, un aliento frío y estancado. Era un aire que olía a tiempo sellado, a secretos guardados durante demasiado tiempo. Un escalofrío le recorrió la espalda, una sensación de estar profanando algo. Consiguió abrir la puerta por completo. La habitación estaba sumida en una penumbra casi total, ya que la única ventana estaba completamente tapiada desde el interior. Pero incluso en la oscuridad, Daniel pudo percibir que era diferente. Había menos escombros, y aunque el polvo era una capa espesa y aterciopelada que lo cubría todo, los muebles parecían estar en su sitio. Una cama con un armazón de hierro oxidado, un armario robusto, una pequeña cómoda. Era como si el tiempo se hubiera detenido en esta habitación, mientras el resto de la casa se derrumbaba a su alrededor. Se sentía como entrar en una fotografía, en un momento congelado. El silencio aquí era más denso, más pesado. No había rastro de los excrementos de animales ni de la humedad que plagaba el resto del cortijo. Era un santuario dentro de la ruina, una cápsula del tiempo sellada herméticamente. Daniel sintió una extraña reverencia, la sensación de estar en un lugar que había esperado, intacto, durante décadas. Sofía se asomó por detrás de él, con los ojos muy abiertos. Empezaron la limpieza de esta nueva habitación con más cuidado, casi con respeto. Daniel usó una barra de hierro para hacer palanca y arrancar las tablas que cubrían la ventana. Cuando la primera tabla cedió, un rayo de sol polvoriento atravesó la oscuridad como una espada, iluminando el aire denso y haciendo danzar millones de motas de polvo. Era un momento casi mágico, como si estuvieran dejando entrar la vida en una tumba. Con cada tabla que arrancaba, la habitación se llenaba más y más de luz, revelando el verdadero estado de las cosas. Todo estaba cubierto por la misma capa gris de polvo, pero debajo, la madera de los muebles era oscura
y de buena calidad. La estructura de la cama, aunque oxidada, era sólida. El suelo, de tablas anchas de madera, parecía firme. Era aquí. Aquí harían su refugio. Mientras Daniel barría el suelo, levantando nubes de historia acumulada, Sofía se paseaba por la habitación, tocando con la punta de los dedos la superficie polvorienta de la cómoda. Su curiosidad infantil había vuelto. Fue entonces cuando ocurrió. En medio del olor denso y penetrante a polvo viejo y madera reseca, la vocecita de Sofía cortó el aire. «Papá», dijo con una claridad sorprendente, «¿por qué huele a las flores bonitas de mamá?» Daniel se detuvo, con la escoba a medio camino. Se giró hacia ella, una sonrisa cansada en los labios, listo para explicarle que era solo su imaginación. El olor en esa casa era una mezcla de moho, podredumbre y excrementos. No había flores. No podía haberlas. «Es solo el polvo, cariño», empezó a decir, pero se calló. Porque en ese mismo instante, al inhalar para hablar, lo percibió. Fue un susurro, una nota casi imperceptible bajo el abrumador hedor a decadencia, pero estaba ahí, inequívoco. Un aroma delicado, dulce y fresco, un perfume floral que no tenía ningún derecho a existir en aquel lugar. Su corazón dio un vuelco. Era el olor a jazmín, el mismo perfume que Elena, su esposa, había usado siempre. La escoba se le cayó de las manos con un golpe sordo. El mundo pareció detenerse. El zumbido de los insectos fuera, el susurro del viento a través del techo roto. Todo se desvaneció. Solo existía ese aroma imposible. Daniel se quedó paralizado, con cada nervio de su cuerpo en alerta máxima. ¿Se estaba volviendo loco? Era el dolor, el agotamiento, una alucinación olfativa. Miró a Sofía, que lo observaba con sus ojos serios, esperando una respuesta. Ella también lo olía. No era su imaginación. Sintió un arrepio recorrerle la espina dorsal, un frío que no tenía nada que ver con la temperatura. El olor a jazmín, el perfume de Elena, en una habitación sellada durante décadas en mitad de la nada. Era una imposibilidad lógica, una fractura en la realidad. La náusea del miedo y la confusión le subió por la garganta. Olía de nuevo, profundamente, desesperadamente. Sí, jazmín, fresco, como si alguien acabara de aplastar una flor entre los dedos. Sus ojos, desorbitados, empezaron a recorrer la habitación, buscando una fuente, una explicación, cualquier cosa que tuviera sentido. Su mirada barrió el espacio, pasando por el armario, la cómoda, las paredes desnudas. Nada, solo polvo y sombras. El olor parecía emanar del aire mismo, sin un origen claro. Era más fuerte cerca del suelo, junto a la vieja cama de hierro. Se arrodilló, el crujido de sus rodillas resonando en el silencio tenso. El suelo estaba cubierto de tablas de madera anchas y oscuras, todas cubiertas por la misma capa uniforme de polvo. Pasó la mano por la superficie, sintiendo la textura áspera y polvorienta. El olor a jazmín era más intenso aquí, una fragancia fantasmal que se arremolinaba a su alrededor. Su pulso se aceleró, martilleando en sus oídos. ¿Qué era esto? ¿Una broma cruel de su mente en duelo? ¿O algo más? El carpintero en él, el hombre que conocía la madera, que entendía de estructuras y uniones, comenzó a tomar el control. Sus ojos no buscaban fantasmas, buscaban anomalías, una junta mal ajustada, una diferencia de color, una imperfección en el patrón del polvo, algo que no encajara, y entonces lo vio, justo debajo del espacio donde habría estado el colchón de la cama de hierro. Una de las tablas del suelo era ligeramente diferente. El polvo sobre ella estaba un poco menos asentado, como si hubiera sido perturbado, aunque fuera décadas atrás. Y lo más importante, uno de sus bordes estaba mínimamente levantado, no más de 1 milímetro, pero lo suficiente para romper la línea perfecta con la tabla contigua. Era una imperfección casi invisible, algo que solo un ojo entrenado o una búsqueda desesperada podrían haber notado. Se quedó mirando fijamente esa línea, esa sutil cicatriz en la uniformidad del suelo. El corazón le latía con una fuerza desbocada en el pecho. El aroma a jazmín parecía concentrarse justo en esa grieta infinitesimal. Contuvo la respiración. Una tabla suelta, en una habitación sellada,
con un olor imposible. De repente, la desesperación por la supervivencia fue reemplazada por una nueva emoción, una mucho más poderosa y peligrosa. Una curiosidad febril, casi una obsesión. Tenía que saber qué había debajo. No tenía herramientas adecuadas, solo la barra de hierro que había usado para arrancar las tablas de la ventana. Volvió sobre sus pasos, la recogió del suelo polvoriento, sintiendo su peso frío y sólido en la mano. La herramienta de un destructor ahora se convertiría en la llave de un descubridor. Regresó junto a la cama y se arrodilló de nuevo. La punta de la barra de hierro era demasiado gruesa para encajar en la fina grieta. Maldijo en voz baja, la frustración creciendo en su interior. Miró a su alrededor, buscando algo más fino, más afilado. Sus ojos se posaron en un trozo de metal oxidado, el resto de un gozne roto, que había apartado antes. Tenía un borde afilado. Con cuidado, lo insertó en la grieta, moviéndolo hacia adelante y hacia atrás, tratando de ganar espacio. El metal raspaba la madera con un sonido chirriante que le puso los pelos de punta. Lentamente, con un esfuerzo minucioso, logró levantar el borde de la tabla lo suficiente para meter la punta de la barra de hierro. Ahora sí, apoyó todo su peso en la barra de hierro, usándola como palanca. La madera vieja crujió, se quejó, un sonido largo y agónico como el de un hueso rompiéndose a cámara lenta. El sonido pareció llenar toda la casa, un eco de profanación. Daniel sintió la tensión en los músculos de su espalda y brazos, el sudor perlando su frente y cayendo en el polvo. Por un momento, pensó que la tabla se rompería, que se desharía en astillas bajo la presión, pero entonces, con un último y sonoro crujido, cedió. La tabla se levantó, girando sobre clavos ocultos en el otro extremo, como una pequeña trampilla. Un soplo de aire aún más frío y antiguo salió del agujero oscuro que se reveló debajo, y con él, una oleada del perfume de jazmín, ahora tan potente y claro que era casi abrumador. Sofía, que había estado observando en silencio desde un rincón, dio un pequeño respingo. Daniel se quedó sin aliento, mirando el rectángulo de oscuridad perfecta que había abierto en el suelo de la habitación. Era un vacío que prometía respuestas. El compartimento no era grande, apenas medio metro de ancho y un poco más de largo, tallado toscamente en la tierra bajo el suelo de madera. El interior estaba completamente oscuro. Daniel permaneció arrodillado un momento, el corazón latiéndole contra las costillas, mientras sus ojos intentaban acostumbrarse a la negrura. No se oía nada, no se movía nada, solo ese increíble aroma floral que ascendía desde las profundidades. Con una mano temblorosa, alargó el brazo hacia el interior del hueco. Sus dedos rozaron algo frío, liso y pesado. No era tierra, era metal. El contacto envió una nueva sacudida eléctrica a través de su sistema nervioso. Sus dedos exploraron la superficie, reconociendo la forma de una caja. La agarró con ambas manos, sorprendido por su peso. Era mucho más pesada de lo que aparentaba su tamaño. Tiró de ella. Sus músculos se tensaron por el esfuerzo. Con un último tirón, la caja salió del compartimento con un ruido sordo al posarse sobre las tablas polvorientas. Daniel y Sofía se quedaron mirando el objeto en silencio. Era una pequeña caja, de unos 30 centímetros de largo, hecha de un metal gris y opaco que Daniel reconoció como plomo. No tenía adornos, ni cerradura visible, solo una simple tapa que encajaba sobre la base y un pequeño pestillo de latón descolorido. El plomo, un material denso y protector, explicaba su peso. Pero, ¿proteger de qué? ¿Y por qué? La caja en sí misma era un misterio. Parecía increíblemente antigua, pero el metal no mostraba signos de corrosión, solo una pátina de tiempo. El pestillo, sin embargo, estaba rígido por la inacción. Daniel sintió una oleada de impaciencia. Su primer pensamiento fue el de un tesoro, de dinero, de una fortuna escondida que podría resolver todos sus problemas. La esperanza, esa emoción traicionera, volvió a asomar la cabeza. ¿Podría ser esta la verdadera herencia? ¿La solución a todo? Con los dedos torpes y temblorosos por la adrenalina, luchó con el pequeño pestillo de latón intentando abrirlo. El pestillo no cedía. Estaba soldado por décadas de inmovilidad. La frustración era un sabor metálico en la boca de Daniel,
Usó la uña, luego la punta del gozne oxidado. Nada. Finalmente, con un gruñido de impaciencia, insertó la punta de la barra de hierro bajo el borde de la tapa y la forzó. Hubo un horrible chirrido de metal protestando, y el pestillo se partió con un chasquido seco. El sonido pareció sacrílego en el silencio de la habitación. La tapa, ahora libre, se levantó ligeramente. Daniel hizo una pausa, con la respiración contenida. El olor a jazmín que emanaba del interior de la caja era ahora tan intenso que casi mareaba. Miró a Sofía, que se había acercado, y miraba la caja con una mezcla de miedo y fascinación. Con un último impulso, Daniel levantó la tapa por completo. Su corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Sofía podía oírlo. Se asomó al interior, esperando ver el brillo del oro, el destello de las joyas, la solución a su miseria. Pero no había nada de eso. Su corazón se hundió. Dentro no había monedas ni billetes. La esperanza de una salvación económica se desvaneció tan rápido como había llegado, dejando un vacío amargo en su estómago. Pero la decepción fue inmediatamente reemplazada por una profunda curiosidad. El interior de la caja estaba forrado de un terciopelo oscuro, ahora descolorido y frágil. Sobre la tela descansaban 3 objetos, cuidadosamente dispuestos. En el centro, una única flor de jazmín prensada. Estaba increíblemente conservada, sus pétalos blancos ahora de un color marfil translúcido, pero perfectamente intactos. Era la fuente de la fragancia fantasmal, un milagro de preservación que desafiaba toda lógica. A su lado había un fajo de cartas, atadas con una cinta de seda que alguna vez debió ser azul, pero que ahora era de un gris pálido. Y debajo de todo, ocupando la mayor parte del espacio, un pequeño diario encuadernado en cuero oscuro, desgastado por el uso, con las esquinas redondeadas por el paso del tiempo y las manos que lo sostuvieron. Daniel alargó la mano, sus dedos callosos y sucios rozando primero la flor. Era delicada como el ala de una mariposa y fría al tacto. El aroma se aferró a su piel, un perfume íntimo y persistente. Era el olor de un fantasma, el eco de un momento de belleza atrapado en una caja de plomo. Apartó la flor con sumo cuidado y la depositó sobre el suelo polvoriento. Luego cogió el fajo de cartas. La cinta de seda se deshizo en polvo entre sus dedos en cuanto la tocó, liberando las cartas. El papel era frágil y amarillento, cubierto de una caligrafía elegante y apretada, la tinta desvaída por los años. Eran cartas de amor. Pudo ver por las primeras palabras que leyó, «Mi queridísimo amor». El corazón se le encogió. Aquello era algo profundamente personal, un secreto que no le pertenecía. Se sintió como un intruso, un profanador de tumbas que había desenterrado no un tesoro, sino el corazón de alguien. El misterio se hacía cada vez más profundo, más humano y más triste. Finalmente, sus manos se cerraron sobre el diario. El cuero estaba suave y flexible, casi cálido al tacto, como si conservara el calor de la persona que lo había escrito. No había nombre ni título en la cubierta, solo la textura lisa y desgastada del cuero. Lo abrió por una página al azar. La misma caligrafía elegante de las cartas llenaba las páginas de borde a borde. La tinta, de un azul negruzco, se había desvanecido en algunos lugares, pero era perfectamente legible. Eran fechas, anotaciones, pensamientos. Era la crónica de una vida. Daniel sintió un peso abrumador en el pecho. Esto no era oro, no eran diamantes. Era algo infinitamente más valioso y mucho más peligroso. Era una historia que alguien se había tomado la molestia de esconder, de proteger del tiempo y del mundo exterior dentro de una caja de plomo, en una habitación sellada, bajo el suelo de una casa en ruinas. Y ahora, por un extraño giro del destino, esa historia estaba en sus manos. Ya no era solo un carpintero en quiebra, era el guardián de un secreto. Aquella noche, Daniel no durmió. Con Sofía acunada en un sueño profundo sobre un colchón improvisado, encendió la última vela que le quedaba. Su luz temblorosa y débil proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de piedra, creando un teatro de espectros. Sostenía el diario de cuero en sus manos, el material suave y desgastado, sintiéndose extrañamente vivo bajo sus dedos ásperos de carpintero. El aroma a jazmín,
más sutil ahora, todavía se aferraba a las páginas, un perfume que se mezclaba con el olor a papel viejo y a tinta desvanecida. Abrió el diario por la primera página. La caligrafía, una cursiva fluida y elegante, parecía demasiado vibrante para pertenecer a un fantasma. Sintió el peso de la historia en su regazo, una responsabilidad que no había pedido, pero que ahora era ineludible. El corazón le latía con una mezcla de pavor y una fascinación morbosa. Iba a leer la crónica de una vida que terminó en aquel mismo lugar, una vida cuyo eco había permanecido sellado durante casi 50 años, esperando. El diario comenzó con la voz de una mujer joven llamada Clara. Su escritura bullía de una energía y una pasión que trascendían el papel amarillento. Escribía sobre sus ideales, sobre un futuro más justo para España, sobre el fervor de las reuniones clandestinas en las universidades de Madrid. Daniel, un hombre que solo había conocido la lucha por la supervivencia diaria, se sintió abrumado por la fuerza de sus convicciones. Clara no era solo una activista, era una poeta, llenando las páginas con observaciones sobre el arte, la música y la belleza de un mundo que esperaba cambiar. A través de sus palabras, Daniel vio a una mujer completa, vibrante, llena de una esperanza casi dolorosa en su intensidad. Sintió una punzada de conexión, un respeto profundo por esa extraña del pasado. Sus propios problemas, su propia miseria, de repente parecían pequeños y triviales en comparación con la magnitud de la lucha que esta mujer había librado. No estaba leyendo un simple diario, estaba conversando con un alma. De repente, el tono de las entradas cambió drásticamente. La ciudad desapareció, reemplazada por descripciones detalladas del campo que ahora rodeaba a Daniel. Clara había llegado al cortijo. Lo describía no como la ruina que él había encontrado, sino como un refugio, un santuario. Hablaba de la bondad áspera y silenciosa de Eladio, el tío abuelo de Daniel, un hombre que había arriesgado todo para esconderla. A través de los ojos de Clara, Daniel vio el cortijo como debió ser, las paredes encaladas, el olor del pan recién hecho en el horno de leña, el sonido del agua del pozo. Ella describía cómo ayudaba a Eladio en el pequeño huerto, la sensación de la tierra en sus manos, la paz que sentía bajo el inmenso cielo estrellado, tan diferente de la contaminación lumínica de Madrid. Para Clara, este lugar no era el final del camino, era un interludio de paz, un escondite donde podía respirar y soñar, aunque el miedo nunca la abandonaba por completo. Y entonces apareció el nombre, Don Ricardo Morales. El nombre surgió por primera vez como una nota discordante en la sinfonía de paz de Clara. Lo describió como el cacique, el terrateniente que poseía todo lo que alcanzaba la vista. Escribió sobre sus visitas, de cortesía, a Eladio, sus ojos fríos y calculadores que parecían evaluar la tierra, los árboles y, sobre todo, el pozo. Clara sentía su presencia como una sombra que se cernía sobre su santuario. Anotó conversaciones que escuchó a escondidas, la obsesión de Morales con los derechos del agua de la finca, su insistencia en que la tierra de Eladio era inútil sin el acceso que él controlaba. La ansiedad comenzó a filtrarse en la prosa de Clara, un presentimiento oscuro que ni la bondad de Eladio podía disipar. «Hay una codicia en su mirada», escribió, «una que no se detendrá ante nada». Daniel sintió un escalofrío. Conocía ese nombre. Eladio, su tío abuelo, lo había mencionado una vez en una carta olvidada. Una advertencia que Daniel no había entendido. Dejó el diario y cogió el fajo de cartas. La cinta de seda se desintegró al tocarla. Las cartas estaban dirigidas a un tal Javier, mi amor eterno. Eran el otro lado de Clara, el lado vulnerable y apasionado. En ellas hablaba de su amor, de su anhelo, del dolor físico de la separación. Describía sus sueños de un futuro juntos, en una España libre donde no tuvieran que esconderse. «Cuento los días hasta que pueda sentir tus brazos de nuevo», escribió en una de ellas, la tinta ligeramente corrida, como si una lágrima hubiera caído sobre el papel. «Este silencio me está volviendo loca, pero pienso en ti y encuentro la fuerza para seguir un día más». Daniel sintió que estaba profanando algo sagrado, la intimidad de dos amantes separados por la historia, pero no podía parar.
Estas cartas convertían a Clara de un símbolo político a una mujer de carne y hueso, cuyo corazón roto latía en cada palabra. El peso de su tragedia se volvió insoportablemente personal. El crimen contra ella no fue solo político, fue un crimen contra el amor mismo. Volvió al diario, con las manos temblorosas. Buscó la última entrada. Estaba fechada solo unos días después de la última carta. El cambio en la caligrafía era alarmante. La escritura elegante había sido reemplazada por trazos apresurados y erráticos, las palabras casi atropellándose unas a otras. Morales ha vuelto. Comenzaba. Eladio y él discutieron en el patio. Le oí gritar sobre el agua, que la finca no era nada sin el pozo. Eladio le dijo que se fuera, que no le vendería la tierra por mucho que la codiciara. La pluma había presionado tan fuerte que casi había rasgado el papel. Clara describía cómo se había escondido, el pánico helado que la invadía. Y entonces, la última frase, la frase que detuvo el corazón de Daniel. Morales me ha visto. Estaba mirando desde la ventana y nuestros ojos se encontraron. No hay duda, él sabe que estoy aquí. Creo que va a volver esta noche. Le he dicho a Eladio que debemos... La frase terminaba ahí. Abruptamente, la tinta se arrastraba en una línea final y descendente, como si la pluma se hubiera caído de una mano sin vida. Un silencio sepulcral llenó la habitación, tan denso y pesado como el de la página en blanco del diario. Daniel se quedó mirando esa frase inacabada, el espacio vacío gritando la verdad que ahora era innegable. Clara no había desaparecido, no se la había llevado el régimen, había sido asesinada. Aquí mismo, en esta tierra, quizás en esta misma casa. El hombre que la mató no era un agente anónimo del Estado, sino el vecino codicioso, don Ricardo Morales, un informante que usó la dictadura como coartada para cometer un crimen por pura avaricia. Daniel sintió una oleada de náuseas. El aire pareció enfriarse, y el olor a jazmín de repente se sintió como el aliento helado de la propia Clara, susurrándole la historia. Miró hacia donde Sofía dormía, su pecho subiendo y bajando rítmicamente, y por primera vez sintió un miedo verdadero, no el miedo a la pobreza o al hambre, sino el miedo primordial de un padre. Había desenterrado un asesinato, y ahora él y su hija dormían sobre la tumba. La luz del día siguiente se sentía diferente, cruda y acusadora. El sol que entraba por el techo roto no parecía cálido, sino un foco que iluminaba una escena del crimen. Daniel se movía por el cortijo con una nueva conciencia. Cada piedra, cada viga rota, cada rincón oscuro parecía susurrar el secreto que ahora compartían. El trabajo físico de limpiar y reparar, que el día anterior le había parecido un propósito, ahora se sentía como una profanación. Estaba barriendo las huellas de un asesinato, borrando la memoria de Clara. La desesperación había sido reemplazada por una tensión nerviosa que le recorría el cuerpo. Cada crujido de la casa, cada ráfaga de viento, lo hacía sobresaltar. Miraba constantemente hacia el camino de tierra, esperando, aunque no sabía qué. El diario y las cartas estaban de vuelta en su caja de plomo, escondidos bajo una pila de escombros. Pero el secreto no estaba en la caja, estaba en su mente, un veneno que se extendía lentamente por sus venas. Fue a media tarde cuando lo oyó. Un sonido tan ajeno a ese lugar que su cerebro tardó un segundo en procesarlo. El zumbido grave de un motor de coche, acercándose. Su corazón dio un salto y se le instaló en la garganta. Rápidamente, llamó a Sofía para que entrara en la casa y se quedara en la habitación sellada, diciéndole que era un juego. La niña, sintiendo su urgencia, obedeció sin rechistar. Daniel se quedó en el umbral, secándose el sudor de la frente con el dorso de la mano, mientras observaba una nube de polvo que se levantaba en la distancia, acercándose inexorablemente. Era un todoterreno oscuro y caro, un vehículo que gritaba poder y dinero, completamente fuera de lugar en aquel paisaje de abandono. El coche no se detuvo en el inicio del sendero, avanzó con arrogancia por el camino de tierra, como si fuera de su propiedad, y se detuvo a pocos metros de la casa. El motor se apagó, y el silencio que siguió fue más tenso y amenazante que el ruido. La puerta del conductor se abrió y un hombre salió. Era anciano, probablemente rozando los 80,
pero se movía con una agilidad y una seguridad que desmentían su edad. Iba impecablemente vestido con una chaqueta de tweed y pantalones de pana, una vestimenta absurda para el calor abrasador, pero que proyectaba una imagen de control y autoridad inquebrantable. Su pelo, completamente blanco, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Daniel se fijó en sus ojos, pequeños, oscuros y penetrantes, como los de un ave de presa evaluando a su víctima. Una sonrisa se dibujó en sus labios finos, pero no llegó a sus ojos. «Buenas tardes», dijo el hombre, su voz sorprendentemente fuerte y clara, con el acento rudo de la región. Avanzó hacia Daniel, extendiendo una mano que parecía sorprendentemente fuerte, con los nudillos gruesos y las venas marcadas. «Usted debe ser el nuevo propietario. Soy Ricardo Morales». «Don Ricardo». El nombre golpeó a Daniel como un puñetazo en el estómago, dejándolo sin aire. Daniel sintió que la sangre se le helaba en las venas. Estaba estrechando la mano del asesino de Clara. La piel del hombre era seca y áspera, y su agarre firme y posesivo. Don Ricardo sonrió, una mueca que pretendía ser amable. «Hijo, qué alegría ver a alguien de la familia de Eladio por aquí de nuevo. Fui un buen amigo de tu tío abuelo, un hombre bueno, aunque un poco testarudo». La palabra testarudo fue pronunciada con un matiz de desdén. Los ojos de Morales recorrieron la fachada en ruinas del cortijo, su expresión una mezcla de falsa piedad y mal disimulado desprecio. «Una verdadera pena», dijo, chasqueando la lengua. «El tiempo es cruel con las cosas y con los hombres. Lo deja todo en ruinas si no se cuida». La frase, cargada de un doble sentido escalofriante, se quedó flotando en el aire pesado y polvoriento. Daniel no dijo nada. Su garganta estaba cerrada en un nudo de miedo y rabia. Se limitó a asentir, esperando que su rostro no traicionara la tormenta que se desataba en su interior. «Mira», continuó don Ricardo, adoptando un tono paternalista y conspirador, «sé que vienes de la ciudad. Probablemente las cosas no te han ido bien. No te ofendas, hijo. Se te ve en la cara, y has venido a parar a este montón de piedras». Hizo un gesto amplio con la mano, abarcando la ruina. «Esta tierra no vale nada. El pozo está casi seco, y la casa, bueno, ya la ves, es un peligro. Sería más barato derribarla que intentar arreglarla». Se acercó a Daniel, bajando la voz como si le estuviera confiando un gran secreto. «Pero por los viejos tiempos, por la memoria de tu tío abuelo, quiero ayudarte. Te ofrezco 5.000 euros por todo. Ahora mismo, en efectivo. Es más de lo que nadie te daría jamás. Podrías coger a tu niña, volver a la ciudad y empezar de nuevo, lejos de esta miseria». La oferta era tan ridículamente baja, tan insultante, que Daniel supo de inmediato que no era una oferta. Era una prueba. Quería ver si Daniel conocía el verdadero valor de la tierra, su agua. El corazón de Daniel martilleaba contra sus costillas, un tambor de guerra en el silencio tenso. Sabía que su respuesta podía ser una sentencia de muerte. Tenía que parecer crédulo, desesperado, pero no estúpido. Respiró hondo, forzando una calma que no sentía. «Le agradezco la oferta, don Ricardo», dijo, su voz sonando más firme de lo que esperaba. «Pero este es el único techo que tengo para mi hija. Antes de rendirme, quisiera intentar arreglar un poco el lugar. Es lo único que me queda de mi familia». Por un instante, la máscara de cordialidad de Morales se resquebrajó. Un destello de furia fría y pura brilló en sus ojos antes de ser sofocado. Su sonrisa se tensó en las comisuras. «Un sentimental», dijo, con una nota de veneno en la voz. «La familia es importante». «Sí, pero un hombre práctico sabe cuándo una causa está perdida. No se puede reconstruir sobre cimientos podridos, muchacho». El mensaje era claro. «No te metas en lo que no entiendes». Don Ricardo dio un paso más, invadiendo el espacio personal de Daniel. Puso una mano pesada y paternal sobre su hombro, pero el gesto se sintió como una garra. El peso de esa mano parecía anclar a Daniel al suelo. «Escúchame, hijo», susurró, su aliento con un leve olor a tabaco y anís. «Esta propiedad tiene una historia desafortunada. Pasaron cosas malas aquí hace mucho tiempo». Su voz bajó aún más, convirtiéndose en un siseo confidencial y amenazante. «Los lugares viejos como este guardan secretos,
Y a veces es mucho mejor dejarlos enterrados donde están, porque a la gente que hace demasiadas preguntas, a la gente demasiado curiosa, a veces le ocurren accidentes. Su agarre en el hombro de Daniel se apretó con una fuerza sorprendente, los dedos clavándose en su músculo. Una caída tonta, un resbalón en el pozo, un incendio por una vela olvidada. Esta tierra puede ser muy traicionera. Soltó a Daniel abruptamente, le dio 2 palmaditas en la mejilla y se dio la vuelta, mientras el todoterreno de lujo se alejaba levantando una nube de polvo que lo cubría todo de nuevo. Daniel se quedó paralizado, temblando de pies a cabeza. El lugar donde la mano de Morales lo había tocado le ardía, como si le hubiera dejado una marca de veneno. El silencio que regresó no era pacífico, era el silencio de una tumba recién sellada. Sostenía la prueba de un asesinato cometido hace décadas, y el asesino acababa de mirarle a los ojos, de ponerle precio a su silencio y de amenazar veladamente su vida y la de su hija. En sus manos no solo estaba el diario de Clara, sino también el futuro de Sofía. Tenía una elección imposible. Podía coger el dinero que sin duda Morales le ofrecería de nuevo, coger a su hija y huir, dejando que la memoria de Clara se perdiera para siempre en el polvo. O podía quedarse y luchar por ella, por la justicia, enfrentándose a un hombre poderoso y despiadado que controlaba todo y a todos en kilómetros a la redonda. ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Escogerías la seguridad de tu familia o la llamada de una conciencia olvidada? La partida de don Ricardo Morales dejó tras de sí un silencio que no era paz, sino el vacío expectante que precede a la violencia. El polvo que su coche había levantado se asentó lentamente, cubriendo el mundo de Daniel con una fina capa de amenaza tangible. Cada sombra que se alargaba con el sol poniente parecía ahora una figura acechante. Cada susurro del viento entre las ruinas del tejado era un cuchicheo cargado de malicia. Daniel se sentía expuesto, como un animal herido en campo abierto. El aire ya no olía a polvo y a decadencia, sino a miedo. Se metió en la casa, sus pasos resonando con una urgencia sorda sobre la piedra. Fue directamente a la habitación que habían limpiado y encontró a Sofía jugando con la flor de jazmín prensada, ajena al veneno que acababa de ser inyectado en sus vidas. Un dolor agudo le atenazó el pecho. La amenaza de Morales no había sido solo para él, había sido para ella. La inocencia de su hija era el objetivo, y él se sentía una barrera frágil y totalmente inadecuada para protegerla del mal que se avecinaba. Pasó el resto de la tarde en un estado de hipervigilancia. Intentó trabajar, mover algunas piedras, clavar una tabla suelta, pero sus manos temblaban y su mente estaba en otra parte. Cada 10 minutos, su mirada se desviaba hacia el camino de tierra, esperando ver el regreso del todoterreno oscuro. El peso del diario en su escondite parecía haber aumentado. Se había convertido en un objeto radioactivo que contaminaba todo a su alrededor. Se sentó en el umbral, observando a Sofía mientras ella dibujaba en el suelo con un trozo de teja. El amor que sentía por ella era una fuerza física, un ancla, pero también una cadena que lo ataba a ese lugar peligroso. Huir. El pensamiento era una sirena tentadora. Coger los 5.000 euros, desaparecer, volver a la seguridad anónima de una ciudad. Pero la imagen del rostro de Clara, reconstruido a partir de su escritura vibrante, se superponía a sus pensamientos. Y luego, la imagen de la última frase inacabada. Abandonarla sería como matarla por segunda vez, como enterrarla de nuevo bajo el peso de la cobardía. La náusea le subió por la garganta. La noche cayó como una mortaja. El cielo, antes de un azul infinito, se tiñó de un naranja sangriento y luego de un púrpura profundo salpicado de estrellas indiferentes. Daniel encendió una pequeña hoguera en el exterior, no tanto por el calor como por la necesidad de mantener a raya la oscuridad devoradora. El crepitar de las ramas secas era un sonido reconfortante, una pequeña batalla contra el silencio absoluto que lo rodeaba. Él y Sofía comieron la escasa cena que tenían, pan duro y una lata de conservas. Daniel masticaba sin saborear, sus sentidos enfocados en la negrura que se extendía más allá del círculo de luz del fuego. El sonido de los grillos, que antes le había parecido un canto a la vida rural, ahora sonaba como una advertencia,
un código Morse de peligro inminente. Sofía se acurrucó a su lado, con los ojos pesados por el sueño. «Papá, ¿por qué ese señor malo vino a vernos?», preguntó en un susurro. El corazón de Daniel se detuvo. Ella lo había sentido. El mal no necesitaba ser explicado. Los niños lo reconocían instintivamente. «No era malo, cariño, solo un hombre de negocios», mintió Daniel, su propia voz sonando hueca y falsa en sus oídos. La acostó en su colchón improvisado, dentro de la relativa seguridad de la habitación sellada. Se sentó a su lado hasta que su respiración se volvió lenta y profunda. Luego, volvió a salir y se apostó junto al fuego, un centinela insomne en una fortaleza de ruinas. El miedo era una bestia viva que se movía en su estómago, con garras frías que le arañaban las entrañas. Se sentía completamente solo, una mota de polvo en la inmensidad de la noche, enfrentado a un hombre que era el dueño y señor de esa inmensidad. La amenaza de Morales no había sido una hipérbole. En un lugar como este, tan aislado, tan olvidado por el mundo, la vida y la muerte dependían del capricho de un solo hombre. Un accidente, un incendio. Nadie haría preguntas. Nadie vendría a buscarlo. Serían solo otra historia de mala suerte, otro susurro de fantasmas en la España vaciada. Se abrazó a sí mismo, tiritando a pesar del calor de las llamas. Fue entonces cuando lo vio. Al principio, fue solo un movimiento en el límite de su visión, donde la luz del fuego se rendía a la oscuridad. Daniel se tensó al instante, cada músculo de su cuerpo preparándose para luchar o huir. Su corazón empezó a latir con una fuerza desbocada en sus oídos. La figura se movía lentamente, con una vacilación que no sugería agresión, sino una profunda cautela. No era el andar arrogante de Morales o sus matones, era el paso arrastrado y cuidadoso de un hombre muy anciano. A medida que se acercaba al círculo de luz, su silueta se fue definiendo. Era un hombre pequeño y encorvado, con el rostro surcado por 1.000.000 de arrugas profundas, como un mapa de la tierra seca que lo rodeaba. Llevaba una camisa remendada y pantalones de trabajo gastados. En su mano, sostenía un bastón de madera nudosa que parecía una extensión de su propio brazo. Sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, brillaban con una inteligencia cansada. Parecía tan antiguo como las propias piedras del cortijo. El hombre se detuvo justo en el borde de la luz, como si temiera cruzar una frontera invisible. No dijo nada durante un largo momento. Simplemente observó a Daniel con una intensidad que lo incomodó. El aire olía a tierra y a humo de leña, un aroma que parecía emanar del propio anciano. «Vi el coche de Morales», dijo finalmente. Su voz era un susurro áspero y quebrado, como el sonido de hojas secas arrastradas por el viento. No era una acusación, sino una declaración de hechos, una que llevaba implícita una historia de décadas. Daniel se puso lentamente en pie, manteniendo una distancia prudente. No sabía si este hombre era un amigo o un espía de Morales, otro peón en el tablero de ajedrez del cacique. El anciano dio un paso más hacia la luz y Daniel pudo ver su rostro con más claridad. Había un dolor profundo grabado en sus facciones, una tristeza tan antigua que se había fusionado con su propia piel. «Me llamo Mateo», dijo. Yo era el único amigo de Eladio». El nombre de su tío abuelo, pronunciado por este fantasma de la noche, envió un escalofrío por la espalda de Daniel. Daniel no supo qué responder. Se quedó en silencio, estudiando al anciano. Mateo no esperaba una respuesta. Sus ojos se desviaron hacia la casa en ruinas y una expresión de profundo dolor nubló su rostro. «Eladio me hizo prometer que nunca hablaría», continuó, su voz apenas audible. «Me hizo jurar sobre la tumba de su mujer. El miedo puede envenenar el alma de un hombre, muchacho. Y Eladio vivió envenenado durante casi 50 años. Yo también». La confesión flotó en el aire de la noche, cargada con el peso de medio siglo de silencio y culpa. Mateo levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Daniel. Eran unos ojos que habían visto demasiado y habían dicho demasiado poco. «Pero entonces os vi a vosotros, a ti y a la niña, y ver el coche de ese asesino aquí de nuevo. El juramento se rompió. Hay deudas que ni la muerte puede cancelar». La palabra asesino fue pronunciada con una certeza helada que disipó cualquier duda que Daniel pudiera tener.
Mateo no era un espía, era un testigo. ¿Qué vio usted, Mateo?, preguntó Daniel, su propia voz sonando extraña, casi suplicante. Necesitaba escucharlo. Necesitaba que otra persona diera voz a la verdad que había leído en el diario. Mateo se apoyó pesadamente en su bastón, como si el peso de sus recuerdos estuviera a punto de aplastarlo. Aquella noche comenzó y su mirada se perdió en la oscuridad, viajando hacia el pasado. Yo era joven, no mucho mayor que tú ahora. Vivía entonces, como ahora, en mi choza, al otro lado de la colina. No tenía luz eléctrica, así que me acostaba y me levantaba con el sol, pero esa noche no pude dormir. Había una tensión en el aire, algo malo, y oí la discusión. Su voz temblaba. Oí los gritos de Eladio, y luego oí un grito de mujer, un solo grito, corto y ahogado, y después, nada, solo el silencio. La descripción de Mateo era tan vívida que Daniel casi pudo escuchar aquel grito atravesando la noche, un eco fantasmal que llegaba hasta él a través de las décadas. Sintió que el vello de sus brazos se erizaba. El miedo me paralizó, confesó Mateo, con la vergüenza todavía fresca en su voz después de tantos años. Debería haber venido, debería haber hecho algo, pero yo era un jornalero sin nada, y Morales ya era el dueño de todo. Enfrentarse a él era un suicidio, así que me quedé en mi choza, temblando como una hoja, rezando para que no fuera lo que pensaba. Hice una pausa, tragando saliva con dificultad. El sonido del fuego crepitando pareció amplificarse en el silencio tenso. 1 hora más tarde, quizás 2, vi las luces, una camioneta saliendo de este camino. No había duda de quién era. Era la camioneta de Morales. La reconocería en cualquier parte. Iba despacio, con las luces apagadas hasta que llegó al camino principal. Y no iba solo. Mateo bajó la cabeza, su cuerpo encorvado temblando visiblemente. Al día siguiente, cuando me atreví a venir, Eladio era un hombre roto, un fantasma. Me dijo que ella se había ido, que se la habían llevado los de la capital, y me hizo jurar. Me dijo que si Morales sabía que yo había visto algo, nos mataría a los dos. La culpa era una presencia física en el aire que rodeaba a Mateo, un aura gris de remordimiento que casi se podía tocar. Viví con eso cada día de mi vida, susurró. Vi a Eladio consumirse, morir lentamente de miedo y de pena. Vi a Morales hacerse más y más poderoso, comprando el silencio y las almas de todos. Y yo no hice nada. Honré mi promesa a un hombre muerto de miedo y dejé que un asesino se convirtiera en un rey. Levantó la cabeza y por primera vez Daniel vio lágrimas brillando en los ojos del anciano. Cuando supe que habías llegado, el heredero de Eladio, pensé que quizás el pasado podía quedarse enterrado, pero ver su coche aquí, verlo a él, con su misma sonrisa de serpiente, rondando de nuevo esta tierra, supe que no había terminado. Supe que la tierra misma estaba pidiendo justicia. Mateo se acercó un paso más, sus ojos oscuros fijos en Daniel con una nueva urgencia. Tú no estás atado por ningún juramento, muchacho. Tú tienes la oportunidad de hacer lo que Eladio y yo no nos atrevimos a hacer. Daniel sentía que el suelo se movía bajo sus pies. La historia ya no era un secreto susurrado por las páginas de un diario. Era un testimonio vivo, pronunciado por un hombre cuya vida había sido deformada por ella. La carga que sentía se había multiplicado. Ya no se trataba solo de la memoria de Clara, sino también de la redención de Eladio y de Mateo. Él me ha amenazado, dijo Daniel en voz alta, las palabras sabiendo a ceniza en su boca. Me ofreció dinero por la finca, dijo que los accidentes ocurren. Mateo asintió lentamente, sin sorpresa alguna. Por supuesto que lo hizo. Así es como opera. Primero la oferta, luego la amenaza y finalmente la acción. Él sabe que estás aquí, sabe que has estado limpiando. Tiene miedo de lo que puedas encontrar, porque no lo escondió bien, no del todo. Daniel sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué quiere decir? ¿El qué? El corazón le latía con una nueva y terrible expectación. La pieza final del rompecabezas estaba a punto de ser revelada. Mateo levantó un brazo tembloroso y señaló hacia la oscuridad, en dirección a los límites de la propiedad. Eladio era un buen hombre, pero no era un tonto. Después de aquella noche,
Se pasó meses observando, en secreto. Vio a Morales volver varias veces, siempre de noche, siempre solo. No a la casa, sino allí. Su dedo apuntaba con una certeza inquebrantable. Hay un viejo pozo de piedra en el linde, casi cubierto por la maleza. Llevaba seco más de 100 años, incluso en tiempos de Eladio. Era solo un agujero inútil en la tierra. Mateo bajó la mano, pero su mirada permaneció fija en la oscuridad, como si pudiera ver a través de ella, a través del tiempo mismo. Eladio vio a Morales sellándolo. Lo vio trabajar durante varias noches, acarreando sacos de cemento y piedras, sellando la boca del pozo como si fuera una tumba, porque eso es exactamente lo que es. La revelación cayó en el silencio de la noche con el peso de una lápida. Daniel sintió que se le helaba la sangre en las venas. El cuerpo, susurró Daniel, la palabra sintiéndose obscena en sus labios. El cuerpo de Clara está en el pozo. Mateo asintió, su rostro una máscara de dolor. Eladio lo supo siempre, y ese conocimiento fue su prisión y su tortura. Saber que ella descansaba allí a solo unos cientos de metros y no poder hacer nada. Morales eligió el pozo porque estaba en el límite exacto de la propiedad. Si alguna vez se encontraba, siempre podría haber una duda sobre a quién pertenecía la responsabilidad. Era un hombre astuto, incluso en su brutalidad. Daniel se sentía mareado. La hoguera parecía oscilar ante sus ojos. El diario, las cartas, el perfume de jazmín, todo encajaba ahora en un cuadro de horror insoportable. Ya no era un misterio abstracto. Era una tumba que don Ricardo Morales había ido a visitar para amenazarlo. Una tumba cuyo secreto ahora él conocía. Y ese conocimiento lo convertía en el siguiente obstáculo que el asesino debía eliminar. Durante décadas he pensado en ir a la Guardia Civil, continuó Mateo, como si se hablara a sí mismo. Pero, ¿qué podía decirles? Que vi una camioneta hace 50 años, que un hombre muerto de miedo me contó una historia. Se habrían reído de mí, me habrían llamado un viejo loco senil, y Morales se habría enterado, me habría destruido. Necesitaba una prueba, algo más que la palabra de un viejo cobarde. Sus ojos se posaron de nuevo en Daniel, esta vez con una chispa de algo que parecía esperanza. Pero ahora es diferente. Ahora estás tú, la familia de Eladio, y has estado aquí, removiendo el pasado. Si tú fueras a ese pozo, si mostraras interés en él, Morales entraría en pánico. Un viejo loco es una cosa, pero el nuevo propietario, con derechos legales sobre la tierra, haciendo preguntas, eso es otra muy distinta. Eso podría forzarle a cometer un error. El plan de Mateo era tan simple como aterrador. Quería usar a Daniel como cebo. Daniel se quedó sin palabras. La idea de acercarse a aquel pozo, a aquella tumba improvisada, le revolvía el estómago, pero sabía que Mateo tenía razón. La amenaza de Morales demostraba que el cacique todavía estaba nervioso, que el secreto aún tenía poder sobre él. El diario por sí solo no era suficiente. Era la palabra de una muerta contra la de un hombre poderoso y respetado, pero un cuerpo lo cambiaba todo. Un cuerpo exigía justicia. La decisión se formó en su mente, no como un acto de valentía, sino de pura necesidad. No había vuelta atrás. Huir ya no era una opción. Morales nunca lo dejaría ir sabiendo lo que sabía. Su única oportunidad de sobrevivir, de proteger a Sofía, era sacar el secreto a la luz de una vez por todas. «Muéstreme dónde está», dijo Daniel, su voz sorprendentemente firme. El anciano asintió una vez, un gesto solemne, y juntos los dos hombres, el heredero y el testigo, se adentraron en la oscuridad, dejando atrás la seguridad del fuego. El día siguiente amaneció con una claridad dolorosa. El sol brillante parecía una burla a la oscuridad que se había instalado en el corazón de Daniel. Después de que Mateo le indicara la ubicación aproximada en la negrura de la noche, Daniel esperó a que la luz del día le diera el coraje que le faltaba. Dejó a Sofía jugando cerca de la casa, con la instrucción estricta de no moverse de allí. Su corazón latía con fuerza mientras se abría paso entre la maleza espinosa que arañaba sus pantalones. El aire estaba quieto y pesado, y el único sonido era el zumbido de los insectos y el de su propia respiración agitada. Lo encontró exactamente donde Mateo había dicho. A primera vista,
Parecía solo un montículo antinatural de tierra y malas hierbas, pero al apartar la vegetación, la estructura se reveló. Era la boca circular de un pozo, construida con grandes piedras oscurecidas por el musgo y el tiempo, y estaba sellada. Una capa gruesa y desigual de hormigón, agrietada por los años, cubría la abertura como una cicatriz horrible en la tierra. Daniel se arrodilló, el miedo y una extraña reverencia luchando en su interior. Extendió la mano y tocó la superficie del hormigón. Estaba frío, incluso bajo el sol de la mañana. Era una frialdad que parecía emanar de las profundidades, una frialdad de muerte. Pasó los dedos por las grietas, imaginando las manos de Morales trabajando en la oscuridad, mezclando el cemento, sellando su crimen bajo toneladas de piedra. El olor a jazmín del diario volvió a su mente, un contraste tan violento con la cruda realidad de esta tumba que sintió una oleada de rabia. Rabia por Clara, por su vida truncada, por la belleza de su alma enterrada en este agujero oscuro. Rabia por Eladio, por su vida de miedo silencioso. Rabia por Mateo, por su carga de culpa. Y rabia por sí mismo, por haber sido arrastrado a esta pesadilla. Se quedó allí arrodillado durante mucho tiempo, sin saber qué hacer. No tenía las herramientas ni la fuerza para romper el sello. Solo podía ser testigo de su existencia. No sabía que estaba siendo observado. A casi 1 kilómetro de distancia, en una elevación del terreno, un par de binoculares seguían cada uno de sus movimientos. Uno de los jornaleros de Morales, encargado de vigilar discretamente la finca, vio a Daniel abrirse paso hasta el viejo pozo. Vio cómo se arrodillaba, cómo tocaba el sello de hormigón. El jornalero sintió un nudo de hielo en el estómago. Sabía las historias, los susurros sobre ese pozo. Cogió su teléfono móvil con manos temblorosas y marcó un número que solo usaba para emergencias. Cuando don Ricardo contestó, el hombre apenas pudo articular las palabras. «Señor, está en el pozo. El nuevo. Está en el pozo viejo». Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, un silencio tan cargado de furia helada que el jornalero apartó el teléfono de su oreja. Luego, la voz de Morales, baja y letal como el silbido de una serpiente, le dio una orden simple. «No le quites los ojos de encima. Voy a solucionar esto, esta noche». Daniel regresó a la casa sintiéndose extrañamente vacío. Haber visto el pozo había convertido la historia en algo irrevocablemente real. Y el peso de esa realidad era aplastante. Pasó el resto del día en un estado de apatía ansiosa, incapaz de concentrarse en nada. Jugó con Sofía, pero su mente estaba en otra parte. Cada vez que la miraba, sentía una punzada de pánico. ¿Qué había hecho? Al ir al pozo, ¿había firmado su sentencia de muerte y la de ella? Al caer la tarde, una sensación de fatalidad se apoderó de él. La atmósfera parecía haberse vuelto más pesada, el aire más difícil de respirar. El silencio ya no era expectante, era depredador. Acostó a Sofía temprano, leyéndole un cuento con una voz que no reconocía como la suya. Le dio un beso en la frente, un beso que se sintió como una despedida. Luego sacó la caja de plomo de su escondite y la puso junto a su improvisada cama. Si algo sucedía, si tenía que huir, no dejaría atrás a Clara. Era una promesa silenciosa que se hizo a sí mismo y al fantasma del jazmín. Se quedó dormido por puro agotamiento, un sueño pesado y sin sueños que no le ofreció descanso. Fue despertado horas más tarde por un sonido que no pertenecía a la noche del campo. No era el viento ni un animal. Era el crujido de neumáticos sobre la grava del sendero. Un sonido lento, deliberado y amenazante. Su cuerpo se inundó de adrenalina al instante. Pasó del sueño profundo a la alerta total en un solo latido. Se deslizó fuera de la cama, el corazón martilleándole contra las costillas. Se asomó con sumo cuidado por una grieta en la puerta de la habitación. Afuera, en la oscuridad, vio el haz de luz de una linterna barriendo la fachada de la casa. Luego otra. Eran 2 hombres. No se movían con la autoridad de la policía, sino con la sigilosa y encorvada eficiencia de los depredadores. Daniel contuvo la respiración. El pánico era un sabor metálico en su boca. Habían venido por él. La advertencia de Morales se iba a cumplir. Entonces, el olor lo golpeó. Un olor químico, acre y penetrante,
que hizo que se le revolviera el estómago. Gasolina. Estaban rociando gasolina por todo el porche delantero, empapando la madera seca y podrida. El suave sonido del líquido salpicando la piedra, y la madera era el sonido más aterrador que Daniel había oído en su vida. Era el sonido de su propia pira funeraria siendo preparada. Uno de los hombres se rió, una risa baja y cruel que se deslizó por debajo de la puerta. «¡Sal de ahí, urbanita!», gritó una voz áspera. «El jefe te da una última oportunidad. Coge a la cría y lárgate ahora mismo, o te juro que encendemos esta mierda con vosotros dentro. Tenéis un minuto». El ultimátum resonó en el silencio de la noche, una sentencia de muerte con un reloj en marcha. Daniel miró a Sofía, que dormía profundamente, ajena al horror que se cernía sobre ellos. El pánico amenazó con paralizarlo, con congelarlo en el sitio. Pero entonces, la imagen de su hija envuelta en llamas lo sacudió con la fuerza de un golpe físico. El instinto de supervivencia, el amor primitivo de un padre por su cría, se apoderó de él, barriendo el miedo y la indecisión. No había tiempo para pensar, solo para actuar. Se movió con una velocidad y un propósito que no sabía que poseía. Primero, agarró la pesada caja de plomo, el legado de Clara, y se la metió bajo el brazo. Luego, se acercó a Sofía. Con una suavidad que desmentía la urgencia desesperada del momento, la levantó en brazos sin despertarla. Ella se acurrucó contra su pecho, murmurando algo en sueños. El peso de su hija y de la caja era abrumador, pero le dio a Daniel una fuerza sobrehumana. Se dirigió a la ventana trasera de la habitación, la que había desatrancado días antes. Era su única salida. El sonido de los hombres afuera, sus voces impacientes, era la cuenta atrás para su aniquilación. Cada segundo era una vida entera. El aire olía densamente a gasolina, un perfume mortal que prometía un final horrible. Se detuvo ante la ventana, su mente trabajando a una velocidad febril. No podía abrirla, los años de abandono la habían sellado. No había tiempo. Apoyó a Sofía suavemente en el suelo, lejos de la ventana, y le susurró que no se moviera. Luego, cogió el único objeto pesado y contundente que tenía a mano, una piedra suelta del muro que había usado para calzar una mesa. Envolvió su mano en un trozo de su camisa para protegerse de los cristales. Cerró los ojos por un instante, respiró hondo y golpeó el cristal con todas sus fuerzas. El sonido fue una explosión ensordecedora en la quietud de la noche, un estallido de violencia que anunció su desafío. El cristal se hizo añicos, lloviendo fragmentos afilados sobre el suelo. Afuera, oyó un grito de sorpresa de uno de los matones. «¡Eh! ¡Está por detrás!». No tenía tiempo. Rápidamente, limpió los bordes dentados del marco de la ventana, sus manos temblando tanto que apenas podía controlar sus movimientos. Cogió a Sofía de nuevo en brazos, su pequeño cuerpo cálido contra el suyo, un ancla en el caos. «Agárrate fuerte, mi amor», le susurró al oído, aunque ella seguía medio dormida. Con un último esfuerzo que le desgarró los músculos de la espalda, pasó primero a Sofía a través del hueco de la ventana, depositándola con cuidado en la tierra del otro lado. Luego, lanzó la caja de plomo. Aterrizó con un golpe sordo. Finalmente, se contorsionó para pasar él mismo por el estrecho marco. Un trozo de cristal que no había visto le abrió un corte profundo en el brazo y sintió un dolor agudo y caliente, pero apenas lo registró. La adrenalina era un fuego que consumía todo lo demás. Una vez fuera, en el aire frío de la noche, no perdió un segundo. Cogió a Sofía con un brazo y la caja con el otro. No miró atrás, solo corrió. Corrió hacia la oscuridad, hacia la única dirección que ofrecía un refugio, la colina donde vivía Mateo. Corrió a ciegas, tropezando con raíces y piedras que no podía ver. Las ramas de los arbustos le arañaban la cara y los brazos, dejando un rastro de pequeños cortes ardientes. El sonido de su propia respiración, jadeante y desgarrada, llenaba sus oídos. El peso de Sofía y de la caja era una tortura, pero no se atrevía a detenerse. Detrás de él, oyó los gritos furiosos de los hombres. «¡Se escapa! ¡Maldita sea! ¡Préndele fuego!». Y entonces, mientras corría, una luz antinatural y parpadeante iluminó la noche a su espalda. Un resplandor anaranjado que crecía en intensidad con cada segundo.
Se atrevió a mirar por encima del hombro, solo por un instante. La visión le heló la sangre. El primer parpadeo de las llamas vio cómo una lengua de fuego voraz lamía el porche delantero y comenzaba a trepar por las paredes secas del cortijo. Su hogar ancestral, el refugio que había intentado construir sobre las ruinas, se estaba convirtiendo en una antorcha funeraria, un faro de odio en la inmensidad de la noche castellana. La imagen del fuego quemó sus retinas, impulsándolo a correr más rápido, más allá de los límites de su resistencia. Cada paso era una agonía. Sus pulmones ardían como si hubiera inhalado las propias llamas. Sofía, finalmente despierta por la violencia del momento, comenzó a llorar, un llanto asustado y confuso que se clavó en el corazón de Daniel como un millón de agujas. «Tranquila, mi amor, tranquila, ya casi llegamos», jadeó, aunque no tenía ni idea de si estaba yendo en la dirección correcta. Solo corría hacia la oscuridad, alejándose del fuego, hacia una vaga esperanza llamada Mateo. La casa en llamas era ahora una hoguera rugiente que proyectaba su sombra, larga y danzante, delante de él. Estaba huyendo no solo de dos matones, sino de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Un pasado que ahora intentaba consumirlo todo en su pira de secretos y codicia. La carrera no era solo por su vida, era por la memoria de Clara, por el futuro de Sofía, por una justicia que parecía cada vez más imposible. La puerta de la choza de Mateo se abrió antes de que Daniel pudiera golpearla, revelando al anciano con los ojos fijos, no en él, sino en el resplandor anaranjado que teñía la colina a sus espaldas. El olor a humo y a pánico se aferraba a Daniel como una segunda piel. Tropezó al entrar. El peso de Sofía y la caja de plomo casi lo vencieron. Se derrumbó en el suelo de tierra apisonada, jadeando, con los pulmones en llamas, mientras Sofía lloraba aferrada a su cuello. El brazo le ardía por el corte. La sangre caliente y pegajosa se mezclaba con el sudor. Mateo no dijo nada. Con una calma que parecía antinatural en medio del caos, se acercó, puso una mano tranquilizadora en el hombro de Daniel y luego se dirigió a un viejo baúl de madera. De su interior no sacó un arma ni un botiquín, sino un teléfono móvil anticuado, un modelo de prepago que parecía una reliquia. El contraste entre la tecnología obsoleta y la modernidad del crimen que ardía en la noche era absoluto. Mateo no miraba el fuego, miraba el futuro, tecleando un número con un dedo nudoso y tembloroso. La voz de Mateo, cuando habló, ya no era el susurro quebrado de un anciano consumido por la culpa. Era dura, precisa, y estaba cargada con la autoridad de 50 años de silencio reprimido. Al otro lado de la línea, en un despacho de Madrid inundado por la luz artificial de una lámpara de escritorio, un abogado de derechos humanos llamado Íñigo levantó la cabeza de sus papeles. Había estado esperando esta llamada durante años. «Íñigo, soy Mateo», dijo el anciano, su voz crepitando por la mala cobertura. «Ha ocurrido. Está ardiendo. El cortijo de Eladio está ardiendo ahora mismo». Hubo una pausa, pero lo tengo. Daniel, el heredero, encontró un diario, el diario de Clara, y yo vi la camioneta. Te lo contaré todo, pero tienes que venir ahora. Ha intentado matarlos. Tienes que traer a la gente adecuada, Íñigo, a los que no se pueden comprar. La urgencia en su voz era un arma. Cada palabra, un disparo en la oscuridad, la culminación de una correspondencia secreta que había mantenido viva la llama de una justicia imposible. En Madrid, Íñigo no necesitó más. Se puso en pie de un salto, el corazón martilleándole en el pecho. Los años de investigar desapariciones en esa comarca olvidada, de intercambiar cartas crípticas con un anciano testigo que no se atrevía a hablar, convergieron en ese instante. No era solo un caso más, era la llave que podía abrir docenas de otras tumbas silenciosas. Sus dedos volaron sobre el teclado de su propio teléfono, marcando un número que tenía memorizado, un contacto en la cúpula de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. «Tengo una confirmación positiva de un testigo clave en el caso Morales», dijo, su voz tranquila, pero con un filo de acero. «Intento de asesinato en curso, incendio provocado y la posible ubicación de los restos de una desaparecida del 76.
Necesito un equipo forense y una unidad de intervención. Ahora, las ruedas de una maquinaria mucho más poderosa que el cacique local, una maquinaria de justicia estatal, comenzaron a girar, moviéndose inexorablemente hacia el corazón oscuro de la España vaciada. El amanecer llegó no con el canto de los pájaros, sino con el sonido distante de sirenas que se acercaban. Cuando la primera luz grisácea se filtró por la ventana de la choza de Mateo, Daniel vio un convoy de vehículos oscuros de la Guardia Civil ascendiendo por el camino de tierra, sus luces azules parpadeando en silencio, como apariciones en la niebla matutina. Eran una visión tan extraña en aquel paisaje que parecían de otro mundo. Agentes con chalecos negros que decían UCO descendieron con una eficiencia profesional y silenciosa, asegurando el perímetro de la casa humeante, que ahora era solo un esqueleto carbonizado. Daniel, de pie junto a Mateo, sintió cómo un temblor le recorría el cuerpo, pero esta vez no era de miedo, sino de un sobrecogedor alivio. El poder había cambiado de bando. Ya no estaba solo, enfrentado a un monstruo local. Estaba bajo la protección de la ley, una fuerza anónima e implacable que había venido a reclamar lo que era suyo. Por primera vez en meses, respiró hondo sin sentir el peso del mundo sobre su pecho. La mañana transcurrió en una actividad febril y organizada. Mientras un equipo interrogaba a un Daniel exhausto, que entregó la caja de plomo como si fuera el objeto más sagrado del mundo, otro grupo, guiado por un Mateo rejuvenecido por el propósito, se dirigió al viejo pozo. Los especialistas forenses, con sus monos blancos impolutos, parecían cirujanos a punto de operar la tierra enferma. El sonido de los martillos neumáticos rompiendo el hormigón de Morales fue una música brutal y catártica. Cada golpe que rompía el sello de cemento parecía romper también el hechizo de miedo que había mantenido a la región en silencio durante décadas. Daniel sostenía a Sofía en brazos, su rostro escondido contra su hombro, protegiéndola de la visión de la tumba, pero no del sonido de la verdad siendo desenterrada. El aire, espeso por el humo de la víspera, se cargó con una nueva tensión, la de un secreto a punto de exhumar su último y definitivo aliento. El pasado y el presente estaban a punto de colisionar en el fondo de aquel agujero oscuro. Después de lo que pareció una eternidad, el hormigón cedió. Los fragmentos fueron retirados con cuidado, revelando la oscura boca circular del pozo. El silencio cayó sobre el grupo, un silencio denso y respetuoso. Un agente especialista, atado a un arnés, fue descendido lentamente hacia la oscuridad. Todos contuvieron la respiración. El tiempo pareció estirarse, cada segundo una hora. Daniel sintió el pequeño cuerpo de Sofía temblar en sus brazos. Finalmente, una voz surgió desde las profundidades, distorsionada por el eco, pero inequívocamente clara. Positivo. Tenemos restos óseos humanos y restos de tela. Parece que están envueltos en una lona. Un suspiro colectivo recorrió al grupo. Mateo cerró los ojos y 2 lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. Daniel sintió una oleada de frío, seguida de una profunda y extraña paz. Clara había sido encontrada. El fantasma del jazmín por fin podría descansar. La justicia, después de 50 años, tenía un cuerpo sobre el que actuar. La detención fue rápida, clínica y brutalmente anticlimática. 2 vehículos sin distintivos de la UCO se deslizaron por el camino de entrada de la lujosa finca de don Ricardo Morales sin hacer ruido. Lo encontraron en su terraza acristalada, leyendo el periódico y tomando su café matutino, como cualquier otro respetable jubilado. Cuando los agentes entraron, su rostro pasó de la confusión a una ira helada y, finalmente, a una comprensión desolada. La máscara de poder y respeto, construida durante 50 años de crímenes y sobornos, se desmoronó en un instante. No hubo resistencia, no hubo gritos, solo el chasquido metálico de las esposas cerrándose sobre sus muñecas, un sonido que selló el fin de su reinado. Mientras se lo llevaban, pasando junto a sus rosales perfectamente cuidados, su mirada se cruzó con la de uno de sus jornaleros, el mismo que lo había llamado. En sus ojos no había lealtad, solo el terror de quien sabe que el barco del tirano se ha hundido y ahora cada uno debe nadar por su cuenta. Meses después, el juicio fue una formalidad.
El diario de Clara, el testimonio de Mateo y, sobre todo, los restos encontrados en el pozo, formaron una montaña de pruebas irrefutables. La investigación destapó la red de corrupción y miedo de Morales, revelando su pasado como informante del régimen. Fue condenado a cadena perpetua. Para Daniel, la verdadera resolución llegó en una oficina gris de Madrid. El abogado, Íñigo, le explicó que, gracias a la ley de memoria democrática, no solo era el propietario legítimo de las tierras de su tío abuelo, sino que el Estado lo reconocía como víctima colateral de los crímenes de la dictadura. Tenía derecho a una compensación económica sustancial, una cifra que, al ser pronunciada, hizo que Daniel sintiera que el suelo se desvanecía bajo sus pies. No era un premio de lotería, era el precio de la sangre, el miedo y el silencio. Era la herramienta para construir un futuro sobre las cenizas del pasado. El peso de los 487 euros y 30 céntimos se disolvió para siempre, como un mal sueño al despertar. Un año después, el aire en el cortijo ya no olía a podredumbre, sino a pintura fresca, a madera de pino recién cortada y, sobre todo, a jazmín. La casa había renacido. Las paredes estaban de un blanco deslumbrante, el tejado era nuevo y las ventanas brillaban al sol. Donde antes había un montón de escombros, ahora se alzaba un taller de carpintería perfectamente equipado, el sueño que Daniel creía perdido para siempre. Y donde una vez estuvo el pozo sellado, ahora florecía un exuberante jardín de jazmines, un monumento vivo cuya fragancia embriagadora se extendía por todo el valle, un perfume de memoria y redención. Sofía, con un vestido nuevo y el pelo limpio, corría entre las flores. Su risa era el sonido más dulce del mundo, una melodía que había ahogado para siempre el eco de los llantos. Daniel, desde el porche, la observaba con una calma que nunca antes había conocido. Ya no era un hombre que huía, era un hombre que había echado raíces, un constructor que había levantado un futuro sobre los cimientos de la justicia. Apoyado en el marco de su nuevo taller, con el sol calentando su rostro, Daniel observaba a Sofía jugar en el jardín de Clara. En sus manos lijaba suavemente un pequeño caballo de madera, el sonido rítmico de su trabajo mezclándose con el zumbido de las abejas entre las flores. El silencio ya no era una amenaza, sino una promesa de paz. Había cumplido su promesa a Elena, había construido un refugio, un futuro seguro y próspero para su hija. Había honrado la memoria de una extraña valiente y le había devuelto su nombre al viento. La historia de Daniel demuestra que incluso en la oscuridad más profunda, la semilla de la justicia puede florecer si hay alguien dispuesto a cuidarla. Si crees que las historias olvidadas merecen ser contadas y que la luz de la verdad nunca debe extinguirse, suscríbete a nuestro canal y acompáñanos a desenterrar el próximo relato que espera ser escuchado.